Bienvenidos a Camino de Vida. Somos una comunidad cristiana de la palabra y el Espíritu. Creemos en el llamado de Dios a amar, enseñar y servir con pasión e integridad. Haz parte de esta casa y crezcamos juntos en el amor de Cristo. Quiero que usted, donde está, abra sus manos, dígale: Señor, tú sabes cómo llegué a la iglesia, tú sabes cómo está mi corazón, Señor, tú sabes cuánto he deseado y anhelado tener paz, que la relación conyugal sea una relación estable, perdurable, pacífica, que la relación con los hijos sea una relación saludable. En otras palabras, dígale: Señor, yo anhelo en mi corazón poder tener una relación familiar saludable, una relación matrimonial saludable, porque si la familia está bien, todo lo demás estará bien. Y aun si llegaren las dificultades, Dios obrará poderosamente. El Señor hará algo poderoso porque estamos fortalecidos en el Señor y porque tal vez nos hemos debilitado, nos hemos cansado, porque hemos luchado en nuestras propias fuerzas. Pero dígale al Señor: hoy anhelo que tú me llenes. Hoy anhelo, Señor, que en mi corazón haya una semilla poderosa de Dios. Que en mi corazón, Padre de la gloria, tu presencia, tu poder y tu gloria desciendan, amado Dios. Dígale: Padre, en esta mañana, ayúdanos, Señor. Tú sabes cómo está mi corazón en esta mañana, Señor. Cómo llegamos a este lugar y cómo están en la casa, Dios del cielo. Tú sabes que de puertas para adentro es un ambiente diferente al que a veces venimos a vivir a la iglesia. Pero, Señor, hoy confiamos y creemos que el Espíritu Santo de Dios es poderoso, que todavía sigue hablando, redarguyendo y enseñándonos el camino por donde debemos andar. Señor, abre nuestros oídos, pero ante todo perdónanos primeramente por nuestros pecados, errores, debilidades. Hemos fallado a Dios, hemos contristado al Espíritu Santo, sí, muchas veces. De puertas para adentro a veces nosotros fallamos, nos equivocamos, pero aquí estamos, Señor. Hoy te damos gracias, hoy colocamos en tus manos este tiempo y oramos al Señor para que haya un bálsamo. Dígale: Padre, hoy quiero un bálsamo al corazón, a mi alma, a mis emociones. Hoy quiero, Señor, que haya ese pastoreo, Padre Celestial, que tu palabra me pastoree, Señor, y que tu palabra, Señor, nos lleve a otro nivel, Señor, a tener hogares saludables, matrimonios saludables, relaciones saludables. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta mañana? Dele fuerte ese aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Y nosotros vemos cómo el Señor creó la familia. Y es interesante ver que donde había desorden, donde había caos, donde había una cantidad de situaciones adversas, el Señor trajo orden. Es importante ver, a mí me gusta cuando leo Génesis capítulo 1, porque cuando usted lee el versículo 2, en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué había? Desorden. ¿Qué más habían? Vacíos. Y las tinieblas, dice la palabra, estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué interesante cuando nosotros vemos que en el principio había desorden, había vacíos, habían tinieblas, y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, ¿dónde se debe mover el Espíritu Santo? En nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa. Y cuando vamos al versículo 26,
Dice la palabra, entonces dijo Dios. Empezó Dios a colocar orden sobre la creación, sobre la tierra primeramente. Y lo que Dios establece es un orden en todas las cosas. Y es bonito ver cuando dice en el 26, entonces dijo Dios, después de que había organizado todo en la tierra, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. ¿Qué hizo Dios? Varón y hembra los creó y los bendijo. Mire ese versículo 28 tan poderoso. Todo lo que Dios planeó lo hizo de tal manera. Y no fue solamente hacer, sino también, me gusta porque en el versículo 28 dice, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiere decir que les dio instrucciones, los direccionó y prácticamente ahí vemos cómo nace la familia, cómo Dios crea la familia. Y qué importante, porque precisamente eso es lo que hoy quiero comentarles. Allí en la pantalla ustedes tienen un título que dice, la familia es el fundamento de la vida cristiana, o en otras palabras, de la vida social o de la sociedad, digámoslo así. Y es importante porque nosotros tenemos que remontarnos a los orígenes y a todo lo que Dios creó y cómo lo creó el Señor. Y qué importante, porque uno ve que todo donde había desorden, Dios comenzó con un orden total. Y ese es el propósito de Dios, poder traer orden a la familia, poder traer orden al matrimonio, al hogar. Porque, por ejemplo, hay algo interesante, hoy la familia se encuentra bajo amenaza y bajo el ataque del enemigo. Hoy nosotros hace un par de meses leía un artículo donde dice que la familia está en vía de extinción. O sea, el propósito a nivel global es desaparecer el concepto de la familia. Y una de las cosas interesantes que nosotros podemos ver cuando Dios crea, todo lo crea perfecto. Génesis 1 y 2, Dios todo lo crea perfecto. Pero qué interesante, porque podemos ver que en el capítulo 3 viene el ataque certero de Satanás, y ahí es donde Adán cae. Y qué interesante, porque dice, el objetivo de Satanás es destruir todo lo que Dios ha creado. Y lo vemos en Génesis capítulo 3. Pero es importante porque a pesar de todo lo que se viene sobre la familia, Dios siempre tiene un plan perfecto sobre la familia. Sabemos que hay luchas, sabemos que hay adversidades, sabemos que hay una cantidad de cosas, pero hay algo que hoy la iglesia tiene que entender, y es que la familia nació en el corazón de Dios. Escuchen esto, nosotros como iglesia tenemos que ser conscientes que todos los días hay ataques, hay luchas, hay pruebas, hay dificultades. Y sabemos que el enemigo lo que busca es destruir la familia. Pero la familia nació, su origen, en el corazón de Dios. Y qué importante, porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, sabe que hay algo poderoso en el versículo 28 que me gusta mucho cuando dice, y los bendijo Dios. Quiere decir que cuando Dios creó la familia, el hogar, el matrimonio, hay una bendición especial de Dios sobre ese matrimonio, sobre esa familia. Hay una bendición que viene de parte de Dios. Y si hay algo que hoy tenemos que entender, es que Satanás no quiere ver matrimonios ni familias bendecidas. Por el contrario, el propósito de Satanás es destruir lo que Dios ha creado. En ese orden de ideas, vemos que el propósito de esto es que Dios ha establecido la familia
con un propósito, de que todos sus miembros sean felices, de que todos sus miembros puedan estar unidos, que en cada hogar se pueda aprender y asimismo aplicar los principios del reino de Dios a nuestro hogar. Qué difícil muchas veces hoy en un hogar tener un devocional, un tiempo especial para el Señor, y uno de los objetivos de Dios es que dentro de ese hogar se puedan aprender y asimismo aplicar los principios del reino de Dios. Hoy muchas veces dentro de los hogares hay tiempo para muchas cosas, menos para Dios. Por ejemplo, ¿cuántos se quedaron hoy en la casa por ver la inauguración del Mundial de Qatar? Y es tan fácil poder negociar y decir, no, yo me quedo en la casa. Hace precisamente un mes, cuando las superchicas poderosas llegaron a la final, ¿cuántos se quedaron en la casa por ver la final? Y es ahí donde Dios mira lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué es más importante y más relevante para los cristianos? Déjeme decirle esto de esta forma: hoy en día es fácil negociar los principios del reino. Y en Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas. Y es interesante porque decimos, pues yo fui hace 8 días, pues voy dentro de 8 días. Entonces cuando uno ve esta dinámica y cuando son los padres, ahora, eso no es que sea malo, pero yo creo que como familia tenemos que tener claro cuáles son mis prioridades. ¿Están conmigo? Ahora, si yo no tengo claras mis prioridades como padre, pues mis hijos van a hacer lo mismo. Y ellos van a negociar. Pero cuando alguien dice, hombre, primeramente está Dios, en esa casa hay orden, en esa casa hay bendición. Puede que hayan luchas, pero sabe una cosa, cuando Dios es el primero, en ese lugar allí hay bendición. Que cada miembro o que los miembros de la familia se preparen, escuchen esto, se preparen cada día para la salvación y la vida eterna. Los tiempos que estamos hoy enfrentando son muy diferentes a los de hace 10 o 20 años atrás. Uno se levanta y al momentico se está acostando. Por eso es que ya no tiendo la cama. Qué afán. Bueno, ya somos 2. No, es un chiste. Pero escuche, uno se levanta y al momentico se está acostando y dice, Dios mío, se me pasó el día. ¿Qué quiere decir eso? Que los días cada vez se están acortando más y más y más y más. Mientras unos se están preparando, otros se están alejando del reino de los cielos. Y eso es interesante y a la vez es delicado. Entonces, la familia, escuchen esto, la familia es el fundamento de la sociedad y el matrimonio es el fundamento de la familia. Entonces piensen esto, si un matrimonio no está bien, ¿cómo pretendemos que la familia esté bien? ¿Me hago entender? Si el matrimonio funciona, ahora puede que hayan luchas, dificultades, pero las podemos sortear, las podemos soportar, las podemos enfrentar. Y eso nos lleva a reflexionar que, en otras palabras, no tenemos una sociedad saludable porque no tenemos familias saludables. No sé, yo creo que ya pueden ir pasando, porfa, la imagen, que ya las tengo ahí proyectadas. Voy a mirarlo desde esta óptica y vamos a mirar algo. Vamos a mirar algo. En otras palabras, escuchen esto, la sociedad hoy se ha enfocado en 3 cosas. Quiero decirle, no son malas, son buenas, pero quiero que pensemos en esto. Hay 3 cosas en las cuales hoy la sociedad se ha enfocado. La primera, metas intelectuales. No es malo el estudio, no es malo el conocimiento, todo es bueno, a mí me gusta, es bueno.
pero hoy hay una mayor preocupación hacia eso que hacia lo eterno o hacia lo espiritual. Lo segundo, metas materiales. Hoy hay una competencia, una rivalidad impresionante a querer mostrar: yo tengo esto, yo soy el dueño de esto, esto es lo que he conseguido, esto es lo que yo me he ganado en mis años de vida. Y lo tercero es la diversión. Cuando uno mira estas tres cosas, para mí no son malas, pero la pregunta es: ¿en dónde está Dios? Porque no es malo el estudio, el conocimiento, tener cosas materiales. Ahora, si llegan, gloria a Dios. Pero hoy la obsesión de las personas, de muchos seres humanos, es hacia esto, y han desplazado a Dios. Ya no hay tiempo para el Señor. Entonces la situación se vuelve preocupante, porque el objetivo y la meta y el deseo ahora no está mal. De hecho, Jesús dijo en Mateo 6:25 al 33 que primeramente el Señor enseña y dice: busquen primero lo eterno, lo espiritual, y todo lo demás les va a llegar. Pero hoy es lo contrario, buscamos lo material, y si llega, gloria a Dios, le damos gracias al Señor. De pronto podemos ir a la iglesia, pero muchas veces no es así. Entonces, ¿qué nos genera esto? Que se ve el divorcio como una solución. Entonces, cuando uno está enfocado en otras cosas, menos en Dios, a lo que esto nos lleva es a mirar el divorcio como una solución. El viernes hablaba con una pareja. Él me escribió, una pareja que nosotros tuvimos, y él me escribe y me dice así fríamente, me dice: Pastor Wilder, llamo a saludarlo, días sin verlo, extrañándoles mucho, y llamo para decirle que le di el divorcio a mi esposa. Y eso es, o sea, hace 15, 20, 30 años atrás, hablar de divorcio en la iglesia, eso era un grito de guerra. Eso era algo delicadísimo. Y cuando uno mira las estadísticas, tengo unas estadísticas por ahí, cada año hay más de 9.800 divorcios. Entonces uno dice: ¿qué está pasando con esto? Y claro, a uno le duele en el corazón, porque el propósito de lo que Dios ha colocado en nosotros es poder ayudar a restaurar. No somos los que cambiamos las personas, somos facilitadores para que ellos, los matrimonios, las familias, puedan salir adelante. Y el hombre, muy fresco y muy tranquilo, me dijo: hermano, pues... Y cuando miro su historia, ese es el tercer matrimonio que tiene. Entonces, claro, es una situación que a uno le duele en el corazón, porque hay hijos de por medios. Ahora, yo siempre he dicho esto: el divorcio nunca será la solución. Si hay algo tremendamente peligroso y conflictivo, es un divorcio. Porque el divorcio, en vez de solucionar, empeora la historia. Yo los he visto y no es fácil. Entonces, pasemos por favor. Dice, por ejemplo, la realidad actual. Miremos la realidad actual: conflictos familiares no resueltos. Y eso es uno de los detonantes dentro de cada hogar, dentro de cada matrimonio. Esa es una realidad que no se puede ignorar. Conflictos familiares no resueltos. Es decir, se nos presentó un problema, no hablamos, no dijimos nada, dejemos eso así. Y resulta que usted va acumulando y va acumulando. Cuando usted habla, cuando usted quiere decir algo, ya es demasiado tarde. Hay una sobrecarga emocional. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Miremos esto: estrés. Estrés. Uno ve parejas cristianas, hogares cristianos estresados, cuando deberíamos de ser nosotros los que inspiramos a aquellos que están sin Cristo. Estrés, odio, agresión, violencia doméstica, depresión, resentimientos, vandalismo, abuso sexual, abortos, degeneración sexual
consumo de drogas, inseguridad, pobreza. Eso es todo lo que hoy nosotros estamos viviendo a nivel social. Ahora, la pregunta o la inquietud es, ¿cuántos matrimonios o familias están viviendo eso de puertas para adentro? Entonces, cuando uno mira la parte de los conflictos familiares no resueltos, pasemos por favor, dice que la causa del 90% de los problemas de los matrimonios, escuchen esto, hay un índice muy elevado y es una situación que nos lleva a reflexionar y a pensar qué estamos haciendo, qué estamos pensando, qué estamos profesando. Y causa del 90% de los problemas de los matrimonios, esto que les acabo de mencionar anteriormente, no saben cómo resolver los conflictos del diario vivir. Yo siempre he reflexionado en esto personalmente. Yo digo, cuando uno no está metido con el Señor, no va a tener uno la capacidad o la habilidad de decir, esto hay que resolverlo así. O sea, en otras palabras, decir, ¿qué dice la palabra de Dios referente a lo que hoy estamos enfrentando? Entonces, ¿esto qué genera? Tensión. Genera tensión. Genera ofensas mutuas, agresión verbal, física, violencia verbal. Y finalmente, cuando hay un estallido, la solución es, nos vemos, nos vamos. Y creemos, pensamos y decimos, para mí esta es la solución. En vez de decir, bueno, vamos a organizar esto. Y me llamó la atención estaba estos días, hace unos meses estaba en un matrimonio y alguien dijo lo siguiente, alguien dijo unas palabras que me impactó y dijo, el matrimonio hace unos 20 años atrás o 30, cuando algo se dañaba no lo tirábamos a la basura, lo que nosotros hacíamos era arreglarlo. Tuvimos un matrimonio en un seminario, en una iglesia, 65 años de casados. Y yo recuerdo que yo un día me la acerqué y les dije, ¿ustedes cómo han hecho? Y precisamente lo que les acabo de mencionar nos decían, todo lo que, o sea, en el momento en que se dañaba algo, buscamos la forma de repararlo. Y eso nos ayudaba. ¿Por qué? Porque uno sabe que en el matrimonio siempre hay dificultades, siempre hay luchas, empezando por la forma de ser de cada uno de nosotros, que somos totalmente diferentes. Cuando uno mira los temperamentos en cada ser humano, hay 5 clases de temperamentos y uno dice, Dios mío, y se juntan estos dos y ahora qué van a hacer de aquí en adelante. Pero cuando uno empieza a entender las diferencias del otro, uno tiene que aprender a compartir, a entender, porque es que la etapa del noviazgo para mí es lo más fácil que hay en la vida. Es una vida o es una etapa de mucha apariencia, de mucha conquista, de muchas cosas bonitas, pero cuando ya se llega a la realidad, la cosa ya es otra. Y entonces esto nosotros tenemos que aprenderlo a sortear. Pasemos por favor. Si las familias aprendieran, me gusta mucho esto, si las familias aprendieran o los matrimonios a resolver sus conflictos emocionales. Sabe que aquí en esta parte emocional es donde yo he encontrado el detonante de muchas relaciones familiares. ¿Sabe por qué en la parte emocional? Porque hace referencia a la parte emocional. Porque cuando todos llegamos al matrimonio, venimos de una cultura, un hogar, unas enseñanzas, todo es diferente. Entonces, claro, son dos mundos que se unen y uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos de aquí en adelante si es que yo era así en mi casa y usted era así? ¿Y cómo hacemos para compartir todo eso? Y eso a veces se convierte en un chicharrón, pero grasoso, que ni con limón se puede comer. Y uno dice, Padre de la gloria. ¿Qué dice Juan David? Sentí que algo un suspiro se dio del interior de Juan David. No, mentira, Juan David, es molestando, Juanda. Yo sé que Juan David es un chico, un hombre bendecido por el Señor y con una gran esposa, sino que no, la esposa al lado, me preocupa eso.
Ella está por allí poniendo cuidado también. Entonces, si uno no entiende ese contexto, déjeme decirle, los problemas que uno va a tener son serios. Cuando yo me casé con mi esposa, digo esto porque no está aquí, pero ahorita viene. Eso no lo puedo decir ahora. No, mentira, ella sabe que sí. Yo era mundano, o sea, un hombre sin conocimiento espiritual, y mi esposa cristiana. Y yo era más loco que una cabra. Y un mundano y un cristiano, eso es un chicharrón serio. Pero ¿sabe qué me impactó de mi esposa? Que ella oraba y decía: si este hombre no es para mí, aléjalo, y si no, conviértelo. ¿Y qué hizo Dios? Me convirtió el Señor. O sea que la oración de una esposa o de una mujer tiene poder también. No que la del hombre no pueda, sí, el hombre, pero a veces las mujeres toman las cosas más en serio que nosotros los hombres. Yo nunca en mi vida pensé llegar a esta instancia y ser pastor. Mire, uno de niño desea muchas cosas. De hecho, cuando me siento con mi esposa y mis hijos, yo deseaba ser conductor de un bus grande, esos por ejemplo, de Velotaz. Y yo decía, y yo de pastor, eso nunca pasó por mi mente. Pero ahí sí, como el dicho, una cosa piensa el burro y otra el que lo enjalma, ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice, tremendo, porque de hecho comienzo a estudiar, a prepararme. Yo decía, pero es que, y yo a veces decía, pero venga, ¿yo en qué estoy? ¿Yo en qué carro voy? Pero eso pensaba yo, pero Dios tenía un plan totalmente diferente. Y eso es lo que encontramos en la palabra del Señor. Dios todo lo creó perfecto. El problema de las cosas han sido nuestra educación o nuestra formación o esos malos hábitos, esas malas cosas que hemos adquirido. Pero cuando uno llega al Señor, Él le pone orden a todo. Entonces la opción es: o enderezco mi vida o sigo como voy, porque yo veo que el Señor le pone orden a todo. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, hace precisamente un mes cumplí con mi esposa 21 años de estar felizmente casado, 21. Y yo le decía, ¿a qué horas? Y yo siempre he dicho esto: estos 21 años ha sido por la gracia y la misericordia del Señor. Porque hoy en día los matrimonios y las familias es un asunto serio, delicado, que si uno no tiene a Dios como el centro de su hogar, es difícil poder salir adelante. Entonces aquí dice, si las familias, pasémosla por favor, ahí está, no, está bien. Si las familias aprendieran a resolver sus conflictos emocionales. O sea, ¿qué quiere decir eso, hombre? Tal vez yo en mi casa fui abusado, fui maltratado, no me trataron bien, me pasó esto, me pasó aquello. Si uno aprendiera a tratar la parte emocional, uno diría, bueno, sentémonos, charlemos, trabajemos esto. Yo no estoy aquí porque sea el experto en familia, no, yo he aprendido muchas cosas y cuando yo no sé, me toca pedir ayuda también. No nos las sabemos todas. El hecho de que nosotros seamos pastores no quiere decir que todo, no, nosotros no sabemos, o sea, estamos por la gracia, ¿sí o no, pastor Alicia? Estamos por la gracia y la misericordia parados aquí con temor y temblor. Pero no es porque yo diga, no, pregúnteme que yo le soluciono, no. A mí personalmente me ha tocado buscar ayuda. Porque hay situaciones, mire, cosas tan triviales, tan pequeñas, y uno se enreda con eso. Cosas sencillas, y uno termina en un problema. Y uno dice, venga, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y ahí es donde uno entiende que hay conflictos que tenemos que aprender a resolver, y sobre todo en la parte emocional. Esto es otro tema ya diferente, pero dice, la gran mayoría permanecería como una familia. Me gusta mucho esto, no perfecta, porque es que matrimonios perfectos y familias no hay. Pero escuchen esto, la gran mayoría permanecería como una familia no perfecta, pero sí saludable. Es muy diferente, porque el decir de muchos de nosotros es que yo no soy perfecto. No es que seamos perfectos, estamos en un proceso de perfección.
Filipenses 1:6 dice que el que ha comenzado en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si yo le permito a Dios, entra a mi vida, Señor, toma el control de estas áreas, la situación es diferente. Pero si yo no le permito eso a Dios, pues es muy difícil tener un matrimonio saludable. Vamos a mirar algunas características de aquellas familias saludables. Quiero compartir algunas con ustedes que están allí. Lo primero que hace una familia saludable es que aprende a resolver sus conflictos internos y externos. ¿Qué significa? Personalmente tenemos luchas internas, matrimonialmente hay luchas y familiarmente hay luchas. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué es lo primero? Es como decir, hombre, yo tengo un problema, resolvamos ese problema. Porque si hay algo difícil es, tenemos un problema, pero no lo resolvemos, lo dejamos así, como quien dice, eso se arregla en la cama. Y eso es mentira. Hombre, si hubo una diferencia, si hubo una situación, pues sentémonos y hablemos. Y yo estoy seguro, en otras palabras, que esto lo vamos a poder resolver. Hombre, si hay un conflicto, ¿por qué no nos sentamos? ¿Por qué no nos salimos de la casa? ¿Por qué no vamos para tal parte? O es más, si ese problema yo no lo puedo resolver, busquemos a alguien neutral que nos ayude y nos diga, bueno, esto es así, así, así. O sea, yo digo una cosa, ¿por qué les digo esto como con esa autoridad? Porque cuando yo me casé con mi esposa, recién casados a los mesecitos, ya estábamos hablando de separarnos. Y yo recuerdo, yo sin ser cristiano, yo le dije, no, yo necesito ayuda, cuando debería haber sido ella. Pero mi esposa se asustó porque, claro, recién casados y un chicharrón encima. Entonces yo le dije, busquemos ayuda. Y fui yo el que busqué la ayuda. Y recuerdo tanto yo creo que hace por ahí 20 años aquí en la Virginia. Aquí, ¿se acuerda, pastor Alicia? Estaba el pastor Carlos y la hija del pastor Carmen. Y yo recuerdo que cuando yo le dije mis problemas a los misioneros Vargas, era tan tremendo el chicharrón que vieron que nos dijeron, mijo, lo único que yo les puedo decir, vayan al seminario. No nos dijeron más. Y en ese seminario, me acuerdo que eso era allá en la Virginia y nosotros teníamos un negocio en el centro, nos tocaba venirnos a las 7 de la noche y hubo algo especial que nos impactó mucho. Ellos hasta que nosotros nos llegáramos no empezaban. Y yo decía, no, qué pena, arranquen, no, es que queremos que ustedes escuchen todo. Y eso nos ayudó bastante a levantar nuestro matrimonio. No fue el seminario, fue las decisiones que tomamos de acuerdo a los temas del seminario. Porque es que alguien decía un día, cuando estaba en un seminario, decía, pastor, con este es el seminario de parejas 22 que recibo con mi esposa. ¿Y sabe qué fue lo más tremendo? Que nos dimos cuenta que llevaba 3 meses sin hablarse con la esposa. El hombre como que estaba batiendo récord o quería entrar al libro de los récords Guinness porque llevaba 22. Y yo les digo una cosa, con uno que solo vi, eso nos ayudó bastante. Uno solo. Porque yo no tengo que estar de iglesia en iglesia, de seminario, no, con uno que me den, y si yo la cojo, y eso levantó el matrimonio. Si no, yo no sé dónde estaría. No sé si estaría en Qatar en estos momentos, no sé. Pero situaciones que uno dice, Dios mío, si Dios no hubiera intervenido aquí, yo diría, ¿en dónde estaría? Si yo no hubiera conocido del Señor, yo diría, ¿en dónde estaría? ¿Viviría? Piense usted por un momento, si el Señor no lo hubiera usted escogido, llamado, contactos, defectos, errores, uno diría, ¿en dónde estaría? Entonces, una familia saludable es aquella que aprende a resolver sus conflictos internos y externos. Si hay que organizar algo ya, hagámoslo ya. Porque si usted deja para mañana, para pasado mañana, esperemos que venga el servicio en la iglesia, en esa semana puede tener más. Si usted no soluciona uno, menos que va a solucionar 2. Segundo, son aquellos que aprenden a comunicarse de manera asertiva y correcta. Hoy en muchas relaciones hay malos entendidos.
Y si nosotros no aprendemos a decir, mira, es que lo que yo quiero, es que lo que yo te di a entender no es eso lo que tú entendiste, sino que yo lo quiero es de otra manera. Porque a veces malinterpretamos un mensaje, o no es tanto como lo dice, sino en el tono en que lo dice. Si uno es claro desde el comienzo, todo va a poder funcionar. La comunicación. Hoy en día uno dice, no, es que no podemos ni hablar. Y sí, hay momentos de tensión, y yo tengo que decirlo, han habido momentos de tensión donde a veces toca y cuente hasta 10 y espere. Algunas veces he tenido que salir de mi casa, darme una vuelta y volver, porque uno sabe que cuando los ánimos están arriba, pues uno puede causar un daño. Y uno necesita estar en paz, tener tranquilo y que las emociones no estén revueltas o alteradas. Lo tercero que hacen aquellas familias saludables es que aprenden a perdonarse, a ser comprensivos y tolerantes. Mire, una cosa que aprendí yo cuando comencé en el Evangelio es que a veces yo era más misericordioso con los de afuera que con los de la casa. Y a los de la casa sí les aplicaba los 10 mandamientos, y es que la Biblia dice, y es que esto dice. No, un momentico. ¿Qué me tocó hacer? Cambiar el formato. Y a veces nosotros somos muy misericordiosos con los hermanos de la iglesia, pobrecitos, Dios los bendiga, los abrazamos. No, mejor dicho, déjeme, casi que lloramos y dormimos con los hermanos de la iglesia para poder que solucionen los problemas. Y a veces con los de la casa, ahí sí somos radicales, extremistas y parecemos musulmanes. Y uno aprende que lo primero es en la casa, estar bien con la esposa. Muchas veces he salido, voy a un culto, voy a cierto lugar y de pronto un roce con mi esposa, con algún hijo, hay que solucionarlo antes de salir. Muchas veces me ha tocado hacerlo públicamente también. Porque yo le digo, estar uno predicando y la esposa ahí mirándolo a uno con cara de 38, eso es duro. Se dispara un tiro de esos, como queda uno en el altar. Y si hay algo que me da paz cuando yo veo a mi esposo o a mis hijos y estoy en paz con ellos, estoy tranquilo, eso me da paz. El perdón es importante porque el perdón nos libera. El ser comprensivos, claro, mi esposa comete errores, yo los cometo, mis hijos los cometen, pero eso es de humanos. Equivocarse es de humanos y reconocerlo de sabios. Entonces ahí es donde nosotros aprendemos que si tenemos que cuadrar alguna cosa, hagámoslo, pero no dejemos que las cosas se agranden. Lo otro, servirnos los unos a los otros. Una familia que es saludable es aquellos que sirven, que están ahí en su casa y que están pendientes de su esposa, de sus hijos. Porque uno en la iglesia, se lo digo porque yo lo hice en algún momento, yo llegaba a la iglesia, abrazaba a todo el mundo, le servía al uno, le servía al otro, ¿qué necesita? Y corro, hasta que mi esposa un día me mira, yo decía, uy, ¿qué estará diciendo mi esposa? Superhéroe. Y me coge un día en la casa, usted en la iglesia sí sirve, pero aquí no quiere servir. Y yo decía, seguramente me va a decir algo bonito. Y yo cometí ese error muchas veces empezando en el Evangelio, porque como en la iglesia todos nos vemos espirituales, parecemos angelitos. No, y ese hermano, esa hermana, ese hombre como sirve. Y alguien dijo por acá, si usted lo viera en la casa. Pero no era yo. Pero a veces nos falta eso, a veces no le servimos, por ejemplo, a la esposa o a los hijos en la casa. Y eso es importante porque eso es de bendición. Entonces yo aprendí que primero tengo que hacer esto en mi casa. No es predicárselo a la iglesia, es hacerlo en mi casa primeramente, porque eso es lo que nos ayuda verdaderamente a servirnos los unos a los otros. Yo veo al Señor Jesús como en San Juan capítulo 13 le sirvió a los discípulos, le sirvió a un Judas que lo traicionó, y a un Pedro que lo negó. Y uno en la iglesia es fácil hacer un favor a un hermano, y en la casa, no, que lo haga él, no, yo no. Porque nos volvemos duros, insensibles. Y si hay algo que Dios quiere cuando muestra una familia saludable, son aquellos que se sirven los unos a los otros, sea el que sea los hijos, sea los padres, el que sea. Y por último, son aquellos que se ayudan a prosperarse unos a otros. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos en pro de decir, bueno, apoyamos a nuestros hijos, apoyamos a la esposa,
La idea no es ser egoísta, no. Yo también quiero que mi esposa estudie, mi esposa me ha apoyado a mí para salir adelante, ahora ella está en la universidad, entonces estudie también. Me proporciono para que ella también salga adelante, mis hijos también, entonces les apoyamos sin egoísmo. Entonces eso es bueno porque si yo salgo adelante, yo quiero que todos salgan adelante, pero a veces queremos, no, yo quiero ser la estrella de la casa, yo quiero ser el de más títulos, no, también la esposa, los hijos, apoyémoslos, que todos salgamos adelante. Mis hijos son muy emprendedores, mis hijos tienen unos talentos y unos dones que Dios les ha dado impresionante y siempre los estamos apoyando con una cosa, con la otra, y siempre la gente dice, oiga, esos hijos suyos tan emprendedores. Mi hijo tiene 17 años, es como la estatura de Juan David, ahorita creo que viene a las 10, para que se queden, y si lo quieren conocer, pues ahí viene a las 10. Está más o menos la estatura de Juan David. Y a los 15 años, recuerdo que cuando llegó la pandemia, en un celular, pero como dicen por ahí, un pescuecito, de los celulares pues que no tienen nada de tecnología. Cuando empezamos la transmisión, Juan David sabe, porque creo que a Juan David le compartimos también, Juan David sí me dijo, y es más, Juan David se dio cuenta de un video que le sacó a mi hija, un video musical. Mi hijo tiene una creatividad impresionante. Y hoy está en una empresa, tiene 17 años, está en una empresa y es diseñador gráfico. Y no es licenciado, ni titulado, ni universitario. Y tiene el puesto que todo universitario quisiera tener. Juan David lo conoce, no digo mentiras, él sabe. Juan David, dígale a la iglesia que sí, hermano. Es un chiste. Pero les digo una cosa, esto es algo importante en lo cual nosotros lo hemos apoyado. Les hemos invertido. ¿Por qué? Porque, mire, ¿sabe que algo hizo la pandemia? En muchos hogares, a muchos descubrieron lo que había en ellos y a otros los separó. Qué triste. Porque la pandemia sacó a la luz lo que había dentro de la casa. Y si hemos podido encontrar es que mis hijos tienen una creatividad increíble. ¿Y qué hacemos nosotros como padres? Los apoyamos, les ayudamos. A veces hay que invertir, a veces hay que apoyarles, y eso es bueno dentro de la familia. Entonces es importante eso. Y por último dice reconocer la necesidad de Dios. Eso es importante para nosotros, reconocer que primeramente es Dios el que nos da las capacidades, los talentos. Uno es lo que es no por uno, es por la gracia y la misericordia de Dios. Muchos de los que están aquí tienen capacidades, tienen habilidades, Dios les ha dado algo, y uno tiene que reconocer que primeramente Dios sería el más importante en lo que nosotros podamos aprender. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, es si la familia es fuerte, la iglesia se hace más fuerte. Yo nunca olvido estas palabras de nuestros misioneros Vargas, Pastor Luis Vargas. Ese fue el que nos sacó a nosotros, nos ayudó, la persona o el instrumento que Dios usó para nosotros salir adelante. Y él me decía algo muy claro, nunca olvido esto, y es real. Mire, si el hogar es fuerte, la iglesia se hace fuerte. ¿Por qué hay tantas mujeres en las iglesias luchando por el esposo, por los hijos? Porque el deseo de todo ser humano, de todo hijo de Dios, es poder ver la familia en la iglesia. Es poder ver la familia. Qué rico cuando está con la esposa, con los hijos. Eso es una tremenda bendición, porque todos estamos recibiendo. Y si la familia, ahora, si el matrimonio, si el hogar es fuerte, ¿cómo puede ser la iglesia? Pero hoy en día hay una lucha desequilibrada. Viene la esposa o vienen los hijos o es uno de tantos. Hay alguien ahí pegado del Señor. Unos por ocupaciones laborales, otros porque se les es difícil. Pero siempre desde que yo me convertí al Señor, siempre con mi esposa y mis hijos en la iglesia. Siempre. Ahora, ellos van llegando a una edad, entonces ya van tomando sus decisiones, una cosa, pero siempre el temor de Dios debe de estar en sus corazones. Y qué bueno cuando toda la familia está congregada en la iglesia. Entonces, ya finalizando, nosotros, como decía la pastora Alicia, nosotros la propuesta que hoy traemos, que ya la he hablado con la pastora Alicia, es el próximo año, con la ayuda del Señor, sea a mediados de enero, febrero, la propuesta es poder tener el seminario Libres para Amar en esta iglesia. Gracias, pastora, por su apoyo, gracias. Voy a estar con la pastora dándole el seminario. Si alguien quiere venir, pues ahí están ustedes invitados también.
Entonces la idea, y yo quiero ser claro en esto, manejamos todo lo que tiene que ver, Libres para Amar es un ministerio internacional de los Estados Unidos y maneja un proyecto muy amplio, es el curso prematrimonial, los que tienen proyecto de casarse, está el seminario Libres para Amar, que son de las parejas, está la escuela de padres. Entonces esto es un proceso que se trabaja desde abajo hacia arriba, y esto es mucho más amplio, hay retiros, cenas románticas y todo esto. Entonces manejamos los materiales, tenemos las cartillas, todo se tiene para poderlo trabajar. Entonces la propuesta es, estas herramientas son muy buenas, déjeme decirles, son buenas. El seminario es bueno, y como yo les decía ahorita, yo tuve que empezar a tomar decisiones para que esto pudiera hacer efecto en mi vida. Ahora, todo esto está sustentado, fundamentado por la palabra del Señor. Todos los principios, son 10 charlas más o menos. Hay dos formas de hacerlo. Uno es hacer un seminario express. Express quiere decir viernes, sábado y domingo, o sábado, domingo y lunes, o en 2 días, pero es diferente a como se puede hacer cada 8 días. Entonces, el par de cartillas tiene un costo, las 2 cartillas por pareja tiene un costo de 150,000 pesos. Eso es muy barato para lo que puede hacer dentro de un matrimonio. Hay matrimonios que le han invertido millones a un celular, y cuando uno les hace mención que el par de cartillas vale 150, hay un grito de júbilo, pero negativo. Si uno le invierte a un aparato millones que nos puede acercar o alejar de Dios, cuánto más unas herramientas como estas, que van a edificar nuestro matrimonio, que nos van a bendecir. Son herramientas muy buenas. Ahora, si yo le doy buen uso a esas herramientas, ellas van a funcionar bien y me van a ayudar bastante. Entonces, esa es la propuesta que he hablado con la pastora Alicia, por eso quería compartirles el tema de hoy, porque nosotros somos el resultado de un seminario de parejas. Nosotros somos el resultado de alguien que se acercó y nos ayudó. Y siempre he dicho esto, nosotros no somos el Espíritu Santo, pero podemos ser facilitadores para que otros puedan salir adelante con su matrimonio y puedan ayudar a otros a salir adelante con un matrimonio. Y siempre he pensado esto, matrimonios saludables ganan matrimonios, familias saludables ganan familias. Y hoy la iglesia está creciendo. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos con esto? Consolidar los matrimonios y las familias de la iglesia. La propuesta inicialmente cuando empezamos el seminario es que en cada iglesia haya establecido un ministerio de familia, siquiera como mínimo de 1 a 3 parejas, para que entre todos podamos ayudar a los demás. Entonces ahí les dejo la propuesta con la pastora Alicia, hablan con ella, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y el que esté interesado puede, ya la pastora mirando si tiene a alguien para que vayan tomando nota, nombre, cuántos hay, y una vez esté establecido esto, pues entonces pedir los materiales. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a estar de pie por favor, y vamos a orar en esta mañana. No sé si a usted le ha dicho algo el Señor en esta mañana, pero yo quiero decirle algo, que el Señor ama a la familia. El Señor ama su familia y mi familia. Y el Señor está interesado en el bienestar de tu matrimonio, aún en el estado de tus hijos. Y en esta mañana necesitamos orar al Señor. Y yo siempre he dicho que esto no sea un mensaje más, sino que sea una palabra, una semilla que hoy se queda en nuestro corazón. Hemos oído tu palabra, Señor, y hemos visto que donde había desorden, vacíos, tinieblas, Dios comenzó a cambiar todo. Y en esta mañana, Señor, nos has colocado en este lugar y has colocado esta iglesia en este lugar, Señor, con un propósito, Padre. Que las familias sean edificadas, que los matrimonios sean restaurados. Hoy levantamos a ti nuestras manos. Si quiere, levante sus manos al Señor
Y dígale: Padre, mi vida, mi matrimonio y mi hogar están en tus manos. Y no queremos salir de este lugar como hemos llegado, Señor. Queremos orar y queremos darle gracias a Dios porque este es un tiempo, Señor, donde nosotros hemos venido a oír lo que Dios nos quiere hablar. Porque si hay algo que a Dios le interesa hoy es tu vida, tu matrimonio, tus hijos. Es lo que a Dios le interesa, el bienestar saludable de la familia. Porque hay muchos conflictos a nivel interior que no han sido resueltos. Pero hoy el Señor quiere traer bendición a nuestra casa. Porque déjeme decirle que todos los días tenemos luchas, hay dificultades. Y si nosotros no estamos bien espiritualmente, mi pregunta es: ¿cómo vamos a enfrentar el presente y el mañana? Si es Dios el que nos da la fuerza y hoy no lo tenemos, la pregunta es: ¿de dónde sale esa fuerza? Si es Dios el que nos levanta y si hoy no lo tenemos, la pregunta es: ¿cómo nos vamos a levantar? Y en esta mañana el Señor, a través de su palabra, nos enseña lo que Él ha creado, cómo creó a esa primer pareja allí, a imagen y semejanza. Y si hay algo que Dios busca con esto, es que nosotros cada día trabajemos, nos esforcemos y procuremos ser la imagen de Cristo en la tierra. ¿Cómo nos cuesta a veces? Pero en esta mañana el Señor nos invita, nos llama a trabajar por una familia saludable, por un matrimonio saludable. Que en esta mañana el Señor nos ayude, que en esta mañana Dios nos dé la fuerza, porque tal vez aquí hay esposas que sufren, que lloran, heridas. Tal vez aquí hay esposos que se sienten también rechazados por la esposa. Tal vez no está ese cónyuge, no están esos hijos, pero dígale: Señor, yo oro por ellos y los pongo en tus manos, porque la oración tiene poder, porque la oración es algo que cambia, que renueva, que transforma. La oración cambia las cosas, la oración nos fortalece. La oración nos lleva a vivir en armonía con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Dígale: Señor, ayúdanos a cambiar el ambiente en nuestro hogar. Queremos apagar más el televisor y poder escuchar más tu voz. Perdónanos, Padre, porque no ha habido una prioridad en nuestra casa hacia ti. Tal vez no te hemos tomado en cuenta, Señor, pero en esta mañana nos levantamos. En esta mañana decimos a Dios gracias, porque desde que Dios creó el matrimonio, la familia, Él los bendijo. Hay una bendición de Dios y tal vez hoy la podemos estar perdiendo. Dígale: Señor, yo quiero recuperar esa bendición. Yo quiero recuperar esa armonía en mi casa. Yo quiero recuperar esos hijos que tal vez ya no tengo autoridad sobre ellos, pero permíteme influenciarlos, permíteme orar por ellos, por ese esposo que tal vez se fue de la iglesia, o esa esposa, o esa familia que se fue de la iglesia. Pero que en esta mañana usted le diga: Señor, yo levanto a ti mis manos y te pido perdón porque muchas veces no he vivido los principios de Dios y he cometido muchos errores. Pero en esta mañana, Señor, reconocemos que Dios nos da la palabra, que hay herramientas, que pueden haber seminarios, pero lo importante es la actitud de mi corazón hacia Dios. Que en esta mañana, Señor, la propuesta, Señor, en esta iglesia sea para que se levante un avivamiento en los hogares, se levante un despertar en los hogares, amado Dios. Que hayan otros que digan: Señor, yo quiero de eso, Padre de la gloria. Yo quiero de ti, Padre celestial. Yo quiero aprender en todo lo que haga a colocar a Dios en ese primer lugar. Yo quiero poner al Señor allí, Padre de la gloria, a Dios en ese lugar, en mi corazón, en mi matrimonio, en mis hijos, en la empresa, en el negocio. Dígale: Señor, en esta mañana ayúdanos, Señor. En esta mañana enséñanos, Padre de la gloria, a ser una familia espiritual, a ser una familia bendecida por el Señor, Padre de la gloria. Dígale que en esta mañana, hoy, podamos decirle al Señor gracias.
Levante sus manos y dígale: gracias por mi hogar, gracias por mis hijos, gracias aún por mis nietos, amado Dios. En esta mañana, Señor, te damos toda la gloria. Bendiga a su esposa, bendiga a su esposo, bendiga a sus hijos y dígale: Señor, gracias por la familia que tengo. Ayúdame a amarla, ayúdame a valorarla, ayúdame a servirle, Señor. Esas características que vimos en las familias saludables, dígale: Señor, yo quiero que eso esté en mi casa. Comienza por mí, Señor, que yo pueda ser ese hombre reconciliador, que yo sea ese buen sacerdote en la casa, que yo pueda amar a mi esposa, Señor, que yo pueda aprender a amarla, a amar a mis hijos, a tratarlos. Dígale: Señor, en esta mañana yo te pido perdón por la forma en que hemos vivido. Dígale: Señor, perdónanos porque te hemos fallado tanto, Dios. Pero en esta mañana te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, por confrontarnos. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar en esta casa. Hay muchas familias, usted y yo no sabemos el vecino que está al lado, donde nosotros vivimos, cuántos conflictos tiene el que está atrás. O no solamente el vecino, cuántos en nuestra familia hoy necesitan de Dios. Y usted y yo tenemos la verdad. Usted y yo tenemos la palabra del Señor. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la luz de Cristo, tenemos la bendición del Señor. Y yo creo que hoy es una oportunidad para decirle gracias a Dios por todas las familias que están en esta iglesia. Oramos por todos, amado Dios. Los ponemos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que les bendigas, que obres. Si alguien hoy llegó con una dificultad, yo declaro que sale en victoria de este lugar. Yo declaro que el que se quedó en la casa enojado, disgustado, cuando usted llegue a la casa, habrá hecho algo el Señor en la vida de él o de ella. Señor, porque el deseo de Dios es la salud en el hogar. El plan de Satanás es destruir, dividir, acabar, hurtar, matar. Pero hoy el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Señor, muchas gracias por este privilegio, por esta bendición. Y bendice los hogares, bendice las familias y bendice la iglesia. Bendice, Señor, el liderazgo de la iglesia. Bendice los pastores de la iglesia. Y oramos en esta mañana por la unidad, por la bendición y la reconciliación de toda la familia, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.